En el marco de hoy, martes, va a haber aquí en nuestra ciudad de Santa Fe un conversatorio que se llama No te quedes en el molde, cómo acompañar a nuestras niñeces y adolescencias trans, y uno de los disertantes es Giovi Novelo, coordinador de la Asociación Varones Trans y No Binarias de Santa Fe, además de ser un gran músico con su banda Vomita en Glitter, que eso no lo vamos a dejar de lado. Giovi, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿todo bien? Bien, bien, acá estamos. Bueno, primero vamos a lo concreto e importante y después así desarrollamos la nota, que tenemos un montón para hablar. Hoy 12 de abril a partir de las 5 de la tarde. Sí, a las 5 de la tarde vamos a estar arrancando seguramente ahí en el recinto del Consejo. Bueno, entonces el otro día hablamos con Andy Panciera, que es otra de las que va a estar disertando ahí, junto también a Sabrina René, que es mamá de Luca, un niño trans de 5 años, y nos comenta más o menos de qué va a ir, pero ahora que te tenemos en vivo, que podemos hacerlo más extenso, podemos decir primero que está abierto para todo público, y después a quién va dirigido y qué se va a tratar o qué se va a intentar definir ahí. Bueno, creo, sí, es abierto para que participe cualquiera. Creo que es importante hablar de eso ahí porque, bueno, primero nunca se habló de las niñeces trans en un lugar como el recinto. Creo que hablarlo es más que visibilizarlo, directamente aceptar que las niñeces trans existen. Y vamos a estar comentando un poco de esta nueva ordenanza para niñeces trans, en la cual pensamos articular con el municipio para poder acompañar de manera más integral a las niñas en todos los ámbitos, ¿no? Sí, bueno, y este acompañamiento, vos en tu experiencia, ¿qué importancia tiene y en qué consiste bien? Porque uno dice por ahí, bueno, acompañar, aceptar, convivir, lo que sea, pero cuando uno tiene la posibilidad, es padre, docente, tío, lo que sea, ¿en qué consiste bien este acompañamiento? ¿Cómo hacerlo de la mejor manera? Bueno, creo que cuando vos sos parte de los espacios que habitan las niñeces, cuando vos sos docente, cuando estás en el espacio educativo, en el espacio recreativo o en la familia misma, no es lo mismo atravesar una transición acompañado por tu familia que no. Muchas veces estos lugares, si no empiezan por algo tan simple como no respetar tus pronombres o que no te sientas validado en esos lugares, te terminan expulsando, vos terminás sintiéndote expulsado. No hace falta que explícitamente te echen de una escuela. Cuando ir a la escuela es padecer o es sufrir pequeñas microviolencias todo el tiempo, no te queda otra que abandonarlo. Y eso desencadena toda una vida después, porque vos imaginate que si siendo expulsado de la escuela, siendo un niño, después como persona adulta, es muy difícil insertarte en sociedad, conseguir un trabajo, poder proyectar, poder tener una vida digna. No es fácil, digamos, el camino si ya descuidamos desde las niñeces a estos niños trans. Bueno, vos mostraste por ahí en tus redes lo que fue toda tu transición. En tu caso, vos también encontraste este escollo tanto en la familia como en la escuela. Por ahí vi que vos mostraste tu título secundario, puede ser hace un tiempo. ¿Te pasó esto de tener que dejar la escuela por este motivo? Sí, yo terminé la escuela 11 años después. Y para mí, o sea, yo lo sostengo, la peor etapa de mi vida fue cuando tuve que atravesar la escolaridad. Y no es por este discurso de que viste este discurso que anda, el no quieren estudiar. Y la verdad que para mí entiendo que no era lo mismo que para un niño cis ir a la escuela. Para mí era terrible, empezando por estas cosas tan binarias que tiene la escuela, como ya empezar separando desde la fila de mujeres que la de varones, como los baños, como el gimnasia hacen una cosa las nenas, otra los nenes, los colores, todo. Es muy duro para un niño. El modelo del guardapolvo era distinto. Sí, uno tenía tablas. Sí, me acuerdo de eso, el cintito y el otro con los botones adelante. Sí, sí, es terrible todos los días tener que levantarte y ponerte algo, usar un nombre, o sea, es terrible todos los días levantarte y tener que vivir en un cuerpo que no es el tuyo, en una identidad que no es la tuya más explícitamente. Imagínate que siendo un niño, cuando tu palabra no es válida, porque yo creo que el error de base está en no tomar a las niñas como sujeto de derecho autónomo. Tienen que ser escuchados, tiene que ser validada la palabra. Si vos, siendo un niño, estás diciendo que esa no es la fila que te pertenece y te querés parar en la otra, se hace muy difícil cuando te están todo el tiempo corrigiendo y diciendo que no, te están negando como persona. Entonces sí, yo creo que pasé por todas las escuelas de Santa Fe. Me iba de una, entraba en otra, me iba de muchísimas. Sí me echaron explícitamente por el tema del uniforme. Llegaba un momento en el que
iba tantas veces de pantalón que ya llegaba a un nivel de amonestaciones que no podía asistir más. Eso me pasó con muchas escuelas privadas y después con las públicas simplemente eran violencias directamente hasta de los propios directivos. Bueno, yo la abandoné a la escuela y muchos años después, cuando pasa todo esto del cupo laboral trans a nivel provincial, te pedían tener el título secundario y la rectificación del DNI. Entonces pensé en, bueno, la tengo que terminar, porque Sí. claramente veía que no iba para ningún lado. Para mí era muy difícil conseguir un trabajo. Vos pensás que también los trabajos están atravesados por este binarismo. Vos vas como varón trans a buscar un trabajo de lo que está socialmente visto como un trabajo de hombre y te dicen, no, bueno, pero vos no tenés la suficiente fuerza, vos no tenés la altura, vos no tenés... Vos vas a buscar un trabajo que está socialmente visto como un trabajo de mujer y vos no le servís porque tu imagen no le sirve, digamos. Entonces siempre quedando por fuera o siempre en el fondo, siempre, y bueno, y apostando también a esto que era el cupo laboral de, bueno, es alguna llegada que puedo, no sé, puedo entrar a algún lado por ahí, pero estamos hablando del 1%. Sí, nada. Entonces, bueno, ahí tomé la decisión de poder terminarla la escuela. Como estábamos en medio de una pandemia, fue todo virtual. Y recién, bueno, 11 años después, terminé la escuela y sí, está ese video que le llevé el Sí, título a mi mamá. excelente, excelente, Alan, está en sus redes. Bueno, y ahora, y te preguntaba, como vos sos activista, coordinador de varones trans, preguntarte a qué se dedican o qué espacios por ahí ustedes se hacen cargo y qué dificultades se encuentran aún, porque tenemos conocimiento que está reglamentada la ESI, que hay un montón de herramientas quizás nuevas o que se están intentando poner a disposición de las escuelas y los docentes. ¿Qué trabas ven todavía en este sentido? Falta mucho, qué sé yo. Yo creo que siempre sostengo esto de que podemos tener muchas leyes, pero si no se implementan no sirve de nada. Lo vemos todos los días desde varones trans con las niñas que acompañamos, en que muchas veces tienen desconocimiento hasta de la misma ley de identidad de género. Muchas veces para nosotros es todo el tiempo salir con la ley de identidad de género bajo el brazo, tener que presentar el artículo 2 en todos lados, comentar del trato digno, comentar que no hace falta rectificar el DNI, que tienen que poner el nombre autopercibido. Es como una lucha constante y no es fácil. Estamos a pocos días de cumplir 10 años de esa ley y sin embargo sigue sin funcionar en muchos espacios. Nosotros desde Varones Trans lo que hacemos es un espacio de escucha, de contención. Algunas veces los acompañamientos son más burocráticos, como por ejemplo los cambios registrales o los acompañamientos en las terapias de hormonización. Y otras veces también son espacios para poder estar entre pares. Vos pensás que para un niño trans no es lo mismo habitar toda su vida sin conocer que existe otra persona como él, que de repente asistir a un lugar donde hay un montón de niños que pueden hablar libremente de sus cuerpos, de sus cosas y contarse sus vivencias o cómo se sienten con eso. Así que también es un espacio entre pares para escucharnos, para abrazarnos, para contenernos y bueno, estamos acompañados también de un equipo de profesionales como es Andy y como es Susana, que es nuestra otra psicóloga. Sí, lo linkeaba porque el domingo salió una nota de Cumbio, salió una nota muy extensa y ella decía, yo cuando era chica pensaba que era la única chica que le gustaban las chicas, pues no tenía referentes y la importancia de estos espacios como varones trans, y por ahí pienso, o uno escucha en testimonios que la familia no se llamen con la familia o se tienen que ir de la casa. ¿Hay algún tipo de acompañamiento para todas estas personas que no se sienten bien con o no se hallan en su identidad y no encuentran acompañamiento en su familia? Sí, nosotros intentamos hacer esa red, ¿viste? Es como que también ya pasamos a ser una gran familia y que sabemos que contamos con un montón de espacios, pero que es por propia voluntad, digamos. Nosotros no recibimos ningún tipo de ayuda del Estado ni nada. Es ser activistas las 24 horas, desde que te levantás hasta que te vas a acostar. Y creo que eso que mencionabas de lo importante que son las referencias, yo en lo personal busco ser el referente que me hubiese gustado tener cuando era chico. Ese es mi impulso, digamos. Y sí, nos sostenemos. La verdad es que pasa mucho estas expulsiones de la familia, sobre todo cuando son chicos. Por el momento pudimos hacer una articulación con la Dirección de Mujeres y Disidencias de la Municipalidad, que nos brindó el espacio físico. Entonces, sí, la verdad que es más fácil tener un espacio que podemos sostener todas las semanas a la misma hora, saber que cualquier pibe que está en una situación va a poder ir ahí a encontrarnos.
No es lo mismo que estar dispersos por la ciudad y buscando encontrarnos. Sabemos que también acompañamos a pibes de barrios del cordón noroeste de la ciudad donde no tienen un teléfono para avisarnos si algo está pasando. Entonces nos encargamos de poder hacerlo llegar a las reuniones, de poder estar al tanto de qué está pasando en sus casas, en sus familias. Sostener también la ayuda alimentaria. Pero sí, es un trabajo de todos los días, digamos. Y ahora que me nombraste al Ministerio de Mujeres y Disidencias, iba esto mi pregunta. ¿Qué lugar ocupan ustedes dentro de los feminismos como varones trans? Y también, ¿qué diferencias se encuentran dentro del propio movimiento? Por ahí hablamos fuera de aire de el Encuentro Nacional de Mujeres o Plurinacional de Mujeres como es ahora, que se dividió con argumentos... no sé si está bien decirle transodiantes, con ese sentido. ¿Qué lugar ocupan ustedes dentro del movimiento feminista, dentro del colectivo LGBT, y qué escollos se encuentran? Bueno, nosotros de la Dirección de Mujeres y Ciencias, no del Ministerio, es como hay algunas luchas que damos nosotros como colectivo de varones trans, que hay cierto sector del feminismo, más bien las cosas por su nombre, las TERFs. Sí. TERFs, vamos a definirlo, para el que no sabe. Básicamente son las mujeres. Mujeres que tienen discurso transodiantes. Claro, sí, más dentro del biologicismo y todo eso. Muchas veces lo que pasa es que la gente no entiende que el opresor es el mismo. Nosotros como varones trans no transicionamos y empezamos a tener privilegios. Claro. Nuestras vidas están atravesadas por todas las mismas violencias. Vos pensás que todo es una construcción, que nosotros fuimos criados como mujeres. Nosotros fuimos criados con eso del tapate, del no insistas, quédate ahí, tener miedo en la calle. Nosotros, nuestra construcción fue así. Claro, no es que vos te convertís en un hombre cis, claro, machirulo no salgo por mandato. Y me voy a jugar al rugby. Claro. No, por eso. Es toda una construcción de que transicionamos y es como algo muy loco también pasar a este lugar de ser un varón trans, porque sos como lo que representa también mucho miedo para el varón cis. Porque venimos también a demostrar que hay otro tipo de masculinidad, que hay una masculinidad que no viola, que no violenta. Entonces nos pasan a poner en un lugar en el que sí, somos víctimas de un montón de odio de un montón de lugares diferentes. Puede ser que ya no pasamos a ser solamente cuestionados por los varones cis. También tenemos este sector del feminismo que nos está anulando. Pero yo creo que bueno, que hay que entender que nuestra lucha es la misma, el opresor es el mismo y nosotros seguimos teniendo los mismos miedos, las mismas complicaciones y seguimos siendo una de las poblaciones más vulneradas. Totalmente. ¿Laucha? Yo quería volver sobre uno de los puntos que cuando estabas hablando con Guille mencionaste, que era esto de crear un sinfín de leyes que quedan ahí como letra muerta y que no tienen una aplicabilidad. A mí me resonó mucho con la idea de como lo diverso se volvió un eslogan en algún sentido en el mundo de manera global. Los estados empezaron a crear distintas secretarías, ministerios, un sinfín de direcciones y de espacios por ahí medio vacíos que no están acompañados con políticas públicas concretas. Desde mi punto de vista creo que hay que también, independientemente de la lucha personal que uno le puede impregnar, hacer más y mejor políticas públicas. ¿Crees o coincidís que va por ahí también? Sí, por supuesto. De hecho, creo que esto hoy, a las 5 de la tarde, hablar de una ordenanza para niñeces trans, es pensar en políticas públicas. Es pensar en leyes el día de mañana y creo que eso, necesitamos políticas públicas reales, porque como vos decís, mucho la diversidad se volvió un eslogan y al volverse un eslogan nosotros también nos terminamos convirtiendo en muñecos de fotografía. Claro. Porque de repente en algunos momentos del año sabemos que nos van a llamar por teléfono para que estemos parados en la foto. Pero también sabemos que después no nos atienden el teléfono. Y que en las urgencias somos las organizaciones a quien nos explotan en las manos estas cosas. Entonces me parece que lo que va a suceder hoy es pura voluntad política, que es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos voluntad política. No puede ser que tengamos hace 10 años una ley que siga siendo desconocida en los ámbitos de salud, en los ámbitos de educación. Es lo único que necesitamos, voluntad política.
Además, si uno cree en ciertas instituciones que, por más de que estén resquebrajadas, siguen funcionando, creo que estamos ahí para mejorarlas. Si te saco un poco del evento de hoy y te llevo a lo personal, Guille también hablaba de tu carrera artística, por así llamarla. ¿Cómo fue ese proceso? Porque hacer punk rock y hacer una transición a mí me suena como un lugar muy hostil, muy duro. Sí. ¿Cómo lo viviste? Yo creo que lo pude sostener, digamos, y resistirlo pensando en que hacía falta este mensaje en el punk rock. Yo la verdad que siempre escuché punk y cuando empecé a transicionar me daba cuenta de que yo necesitaba hacer las canciones que me representen, porque Claro. no conocía otros artistas varones trans que estén cantando lo que a mí me pasaba, o poder sentirme identificado quizás como puede pasarle a otras personas que tengan a sus referentes. Ujú. Entonces yo sentí que hacía falta esa referencia dentro del género y dije, bueno, lo voy a hacer a pesar de, digamos, voy a bancar lo que haya que bancar. Sabía que no era un lugar fácil, pero también venía con el conocimiento de saber que no era un lugar fácil siendo mujer. Ujú. Claro. Vos pensás que yo empecé a tocar en la banda de punk cuando tenía 12 años y seguí durante 16 años tocando en la banda sin ningún tipo de parate, y en esos 16 años no era lo mismo hace 20 años Ujú. tocar siendo mujer que ahora. Había un montón de cosas que no estaban saldadas, no teníamos el cupo femenino en los escenarios, por supuesto. Entonces ya había atravesado un montón de tipos de violencias, pero creo que esto era algo como agridulce, por así decirte, porque era algo que yo esperé toda mi vida, pero sabía que venía con un montón de bombas detrás. Claro. Porque también el propio desconocimiento de la gente hace que uno se sienta incómodo. Ujú. Es muy difícil teniendo 27 años salir a presentarte de nuevo, cuando ya te conocen todo, y hablando de una ciudad como Santa Fe. Ujú. Es muy difícil salir y decir, bueno, no, mis pronombres son mi nombre es me presento de nuevo, te vengo a hablar, me tenés que tratar distinto. Lo más difícil de la transición para mí fue lo social. Claro. Eso, nunca imaginé que ya siendo un adulto tenía que empezar todo de nuevo, desde cero. Ujú. Entonces tomé la decisión de hacerme otra banda, de dar ese paso, dejar esos 16 años atrás, y dije, me quiero hacer una banda, pero quiero tocar o con mujeres o con personas del colectivo. El mensaje lo quiero salir a dar pisando fuerte, digamos, Ujú. con personas que estén atravesadas por lo mismo. Y ahí, bueno, con mis dos compañeras de banda, formamos lo que es Vomit and Glitter, y básicamente la línea que mantiene la banda es esta. Hablamos mucho de las vivencias del colectivo travesti trans, hablamos de las opresiones, hablamos de qué se siente también ser un varón trans y de todo ese tipo de cosas que no podía de otra manera, no sé, sí, lo tenía que cantar yo. Claro. Expresarlo. Sí. Vi que estuviste de gira, tocaste un montón de lados hace ya tantos años. ¿Tuviste otras experiencias de banda así como la tuya, o te consideras una de los primeros cantantes trans de acá, por lo menos de la región? Conocí a mucha gente en la gira. Conocí un chico trans que cantaba en Buenos Aires, y conocí un chico trans que cantaba en San Juan, en esa gira del año pasado. Otros géneros de música, pero sí, yo creo que lo que necesitamos son oportunidades. Yo creo que debe haber un montón de cantantes trans que seguramente son fabulosos, pero qué difícil es acceder al mercado también de la industria Total. musical. Qué difícil es acceder a los grandes escenarios, de los grandes festivales. Hablamos del cupo femenino que está ahí, que no se cumple, qué sé yo, pero nosotros tampoco entramos en ese rango, digamos. Entonces, la verdad que poder vos, tu propio producto, venderlo como persona trans es dificilísimo. Empezando de que todo es dinero, y de que ya sabemos que dentro del colectivo es lo que falta, digamos. Si no Sí. tenemos trabajo, es toda una cadena de cosas. Entonces, nosotros con Vomit and Glitter lo que nos propusimos es ir a tocar a festivales que tengan el compromiso de darle espacio a estas bandas. Entonces, como que toda la gira del año pasado fue en lugares así, por la Semana de la Diversidad, por la Marcha del Orgullo, por la aparición con vida de Tehuel de la Torre, todo en el marco de ciertas luchas en donde los artistas eran del colectivo. Ujú. Y de hecho nace de ahí también con esta necesidad desde la Asociación de Varones Trans, lo que es el Transpalooza. Sí,
que es un evento que está compuesto en su totalidad por personas del colectivo travesti trans. Es como, bueno, este es el escenario, le vamos a dar la oportunidad que se visibilicen, que muestren lo que hacen. Y bueno, también entonces tocamos en el Transpalooza y lo habíamos hecho en Rosario y Santa Fe, y ahora se vuelve a repetir, ahora el 6 de mayo en Santa Fe y el 13 de mayo en Rosario. Total, me ponía a pensar ayer leyendo todo esto de la división entre las mujeres del plurinacional y demás. Uno de los argumentos decía, nosotros tenemos doble opresión por ser mujeres y no recuerdo por qué más. Y el colectivo LGBT tiene sus luchas, pero no son las nuestras, decía. Y por todo lo que vos expresás, o sea, sufriste la opresión primero por ir siendo o presentándote como mujer, ahora como trans. Entonces, separarse de toda esa cadena de opresiones sería medio sin sentido. Por ahí te quería preguntar, porque a ver, en el conservatorio va a hablar Sabrina René, que es mamá de un niño trans de 5 años, y por ahí hablando con mayores que yo tengo alrededor decía, che, bueno, pero lo mío no es transodio, yo por ahí tengo algunos prejuicios, intento cambiar, pero a veces cometo errores, a veces pienso de determinada manera o nombro mal. ¿Se distingue eso en la persona con la que uno trata? ¿O cómo se combate eso? Porque puede pasar que todo nace de la ignorancia, pero algunos discursos son más violentos que otros. Sí, obvio. Bueno, yo creo que eso lo percibimos. El desconocimiento puede venir de muchos lugares, digamos. Pero hay algo que yo lo veo más peligroso, porque vos podés desde el desconocimiento preguntar mal alguna cosa y nada, estamos también para eso, para mostrar un poco cómo son las cosas y visibilizarnos. A mí me parece peligroso el discurso este de preguntar pero por puro fetichismo. Uh-huh. Eso me parece mucho peor, porque creo que uno también a veces se cansa de estar dando clases, digamos. De, bueno, a ver, por ejemplo, ya hace 10 años de esta ley, no puede ser que todavía no sepas que me tenés que tratar con mi nombre autopercibido. Todo bien, digamos, te lo puedo volver a explicar y todo. Pero, bueno, es como que vos también ya podés tener tus propias herramientas para cargarte la lucha al hombro. Total. Pero sí, cuando viene el fetichismo, es muy notable. Sí, es muy notable para dónde van encarando las preguntas, a dónde querés llegar, y que creo que todo termina siempre en el morbo de la genitalidad, que ese es, digamos, el mayor error que comete toda la sociedad, de que, bueno, pues de ahí nacen todos los problemas, de estar tan asociado a la identidad de género que no tiene nada que ver. Entonces como que se mezclan todas esas cosas. Imagínate también con las niñes, que también se mezclan esas cosas, porque la gente que está en contra o que tiene odio sobre esto, que sostiene siempre, pero es tan chiquito y que ya lo pervierten, y ahora lo mezclan con lo sexual, que no tiene nada Total. que ver, digamos, pero ¿cómo puede saber qué le gusta? Digamos, estamos hablando de su Sí, por ahí identidad. habla más de ellos que de la propia autopercepción Sí, de uno. ahí hay un espejo fuerte que, Sí. que yo no te lo puedo resolver, digamos. Así que bueno, repasemos todo. Primero vamos hoy a las 7, a las 5 de la tarde en Salta 2943, este conversatorio que vas a estar. ¿Se puede seguir de alguna manera, no sé si sabes, Joey, de alguna manera virtual? Sí, ¿Sí? tengo entendido que por el canal del Consejo en Ajá, YouTube claro. se va a transmitir en vivo. Y si no puede acceder cualquiera, lo vamos a empezar a las 5 de la tarde ahí en el recinto del Consejo Bien. Municipal. Perfecto. Bueno, y otra cosa que quería también decir, van a estar en el Transpalooza. ¿Ya hay fecha? Sí, el 6 de mayo en la estación Mitre Sí. y el 13 de mayo en Rosario en el Galpón de la Música. Excelente. ¿Algo más que quieras decirnos? Lo que vos quieras. No, bueno, agradecer el espacio, espero que puedan ir hoy. Eso, creo que es importante que todos los sectores, de diferentes sectores de la sociedad puedan estar, para estar al tanto de esta ordenanza, que bueno, que es impulsada por Laura Mondino. Ujú. Y me parece importante para, sobre todo esto, de los medios de comunicación, que es fundamental, que de acá también salen las Amalias Granatas, así que... Totalmente. Bueno, y acá tenés tu espacio para cuando vos quieras.